¿Cuál fue el motivo o qué pasó que te botan de la iglesia? Varón, eso fue obra del mismo Satanás, porque motivo no había. A mí nunca me sentaron para una reunión, simplemente anunciaron en el púlpito que fulano, esperamos que fulano se vaya de la iglesia. La misma pastora. ¿Qué hice? Me fui de una vez, no volví más. De ahí tú se descarrió, se fue para el mundo. Me descarrié. Me trató de matar incluso siendo niño. Un amante de mi madre le pegó fuego a mi casa. Y ella tuvo que salir conmigo de madrugada con la casa prendida en fuego, por encima del fuego, sacarme cargado. Él me sube en el tubo flotante y me lleva para las profundidades. Para adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. Cuando él se subió en el tubo, que brincó para subirse en el otro tubo, me volteó a mí. Yo estaba debajo del mar, varón, allá abajo. Y yo no sabía nadar, varón. 9 años, con 1 litro de ron en la mano. Varón, ¿usted ha visto un milagro alguna vez en su vida? Yo he visto mucho. Yo soy un milagro multiplicado muchas veces. El plan de Satanás era que yo no llegara a crecer. Yo me senté, siendo cristiano, a sacar la cuenta de cuántas veces Satanás ha tratado de matarme. Y cuando iba por 11 ya se me iba a salir la lágrima y me paré ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, donde grabamos contenido edificante para ti, pero también para tu familia. Como ven, estamos fuera de cabina en un lugar que le dicen Fantino, aquí en la República Dominicana. Pero no me encuentro solo. Me acompaña un hombre de Dios, un ministro, un hombre que el Señor le dio una palabra. Se la va a revelar en este momento. Dejaré al ministro que se presente a esta bella audiencia. Ungido, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Estamos muy bien por la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Cornelio Reyes es mi nombre. Amén, amén, mi gente linda. Comparta esto, dele like, siéntese, busque café, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Ungido, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia antes de convertirte? Bien, yo soy dominicano, hijo de una madre dominicana que me crió sola, ya que mi padre falleció cuando yo tenía apenas 3 años de edad. Ella se quedó sola criando 4 hijos, trabajando en casa de familia como ama de casa. Tuve una infancia de precariedades luego de que mi padre murió, porque cuando mi padre vivíamos con comodidades, algunos lujos y privilegios. Pero la vida del hombre va cambiando. En un momento tú estás ubicado en un nivel en la sociedad y de repente puedes caer a un nivel bajo, pero luego puedes subir a un nivel alto. El secreto está que tú tienes que aprender a vivir en todos los niveles donde la vida te ponga. Yo siendo pequeño comencé a tener revelaciones sobrenaturales de parte de Dios en sueños y en visiones. Recuerdo que siendo muy pequeñito vivíamos en Villajuana, en la calle Summer Wells, número 6. Y ahí había una habitación donde yo dormía que no tenía ventanas. Y yo veía de noche cómo se movía una cortina donde solo había una pared. Y la cortina recibía como un viento que soplaba y encima se veían estrellas brillando. Y yo me asustaba y le movía a mi hermano y le decía, mira, 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 mira. Porque yo sabía que no era algo natural, porque yo sabía que ahí no había ventana ni puerta ni nada, sino una pared de concreto. Dios mío. Y mi hermano me decía, déjame dormir, porque él estaba durmiendo y no quería que yo lo despertara. Entonces yo veía todo eso, pero no sabía qué significaba eso. Resulta que ya con la madurez que tengo ahora y en el Evangelio, me doy cuenta que eran señales de que Dios tenía algo conmigo. Porque la Biblia dice, desde antes de que te concibiera tu madre, te conocí. Wow, Dios mío. Tú naces en el cielo primero, Dios te gesta allá. Y cuando tú llegas aquí, ya Él te conoce. Amén. ¿Qué otra experiencia tuviste cuando niño? Bueno, cuando niño recuerdo que yo veía un programa que se llamaba El Show de Luisito y Anthony. Y había un mago. Él tenía en el programa un personaje de que era un mago, el Luisito Martí. Y él hacía diferentes tipos de magia. Resulta que yo veía que él decía cataplum, cataplán, y él aparecía una paloma debajo de un pañuelo. Hacía diferentes trucos de magia sencillos que para un niño eran grandes. Era de un sombrero sacaba una paloma, luego la sacaba debajo del pañuelo.
un día, en la noche, yo estoy con Isidro, un amigo mío que era como un hermano de mi misma edad, más o menos. Era hijo de Ludovino, un yaniquequero famoso de Villajuana. Estábamos en la sala de su casa. Si algún día él ve esta entrevista, él puede dar testimonio de esto, que creo que él debe recordarlo porque es algo impactante, que me impactó y nunca lo he olvidado. En su casa había un negocio de yaniqueque y guardaban los calderos en la sala de su casa. Y ahí habían botellas y calderos. Y yo le dije a él, ven, vamos a jugar. Vamos a hacer un truco de magia. Y puso una botella vacía y la entré en un papel. El papel, de esa funda de papel que te dan en los colmados, la cerveza para que no se te caliente. Sí. Ahí yo metí una botella vacía y la puse ahí encima. Y le dije, vamos a hacer un truco de magia, cierra los ojos. Y le dije, cuando yo te diga, cataplum, cataplán, tú abres los ojos. Él cerró los ojos, ciérralo. Te estoy hablando que yo tenía más o menos 5 años de edad. Dios mío. Y yo dije, cataplum, cataplán. Y abrí los ojos. Cuando saqué la botella del papel, estaba por mitad de aceite. Dios mío, padre. Lo que pasa es que los dones que tú tienes, Dios te lo entregó antes de tú llegar a la tierra. Hay cosas que Él te la entrega ahora en el Evangelio por tu dedicación y tu búsqueda. Pero Él te tiene marcado, Él tiene un plan en tu vida. Porque al hombre le gusta mucho hacer planes. Yo tenía planes en mi vida. Yo estudié administración de empresa en la UAS, en la capital. Yo tenía planes de tener una empresa, un negocio, de dirigir personal. Yo trabajé mucho en el mundo. Pero Satanás tenía otro plan. El plan de Satanás era que yo no llegara a crecer. Wow. Me trató de matar incluso siendo niño. Un amante de mi madre, luego que mi padre murió, un novio que ella tenía, marinovio digamos, le pegó fuego a mi casa. Y ella tuvo que salir conmigo de madrugada con la casa prendida en fuego, por encima del fuego, sacarme cargado a mí. Dios mío. Siendo yo un niño más o menos de 4 años, por ahí o 5. Wow. Esa fue la primera vez que yo recuerdo que Satanás trató de matarme. Pero yo me senté, siendo cristiano, no hace tanto tiempo, a sacar la cuenta de cuántas veces Satanás ha tratado de matarme. Y cuando iba por 11 ya se me iban a salir las lágrimas y me paré ahí. Dios mío. Padre. A los 9 años, yo vivía en Villa Consuelo, en la calle Respaldo Duarte, cerca del Play de la Normal. Y mi hermana estaba casada con un hombre y yo vivía con ellos dos. Ellos tenían una hija, mi sobrina Rosy. Resulta que él se inventa un viaje para la playa. Me dice, ¿quiere ir para la playa? Todo niño quiere ir a la playa. Y yo le dije que sí, que yo quería ir y me llevó. Fuimos él, un amigo de él y yo para Boca Chica. En Boca Chica él lleva un tubo flotante que se usaba mucho en ese tiempo para tú andar encima del agua flotando. Sí. Yo no sé nadar. Yo tenía ahí más o menos 9 años de edad. Y él me lleva para lo profundo del mar, en el tubo flotante. Sí. Me mete para allá. Pero en el camino él iba bebiendo ron. Iba manejando temerariamente, así, tirándose a los lados y bebiendo ron. Tirándose a los lados y bebiendo ron. Si hubiera visto a mí en ese tiempo, díjese, él no llega a Boca Chica. Porque en el camino lo hubieran parado y le hubieran quitado el vehículo. Mientras íbamos en el camino hacia la playa, la alegría que yo sentía de que iba para la playa se me quitó. Dios mío. Porque yo lo que sentía era que no íbamos a llegar vivos a la playa. Era así que él iba. Y bebiendo ron, a pico de botella, puro. Y yo iba asustado, ya yo lo que quería era llegar. Resulta que gracias a Dios, que guardó mi vida, llegamos vivos. Llegamos a la playa. En la playa, él me sube en el tubo flotante y me lleva para las profundidades. Para adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. No sé si ustedes han visto que en Boca Chica ponen unas señales allá en lo hondo, sí, que indican que de ahí para allá hay peligro, que no pasen para allá, que hay tiburones. Allá en esas señales, él paró el tubo conmigo encima, poniéndome a mí que le agarre el ron, 1 litro de ron.
y se sube en el tubo, supuestamente para subirse encima del hierro que divide, que eso no tiene sentido ni lógica. ¿Para qué una gente se quiere subir ahí? Entonces, coincidencia de la vida, cuando él se subió en el tubo, que brincó para subirse en el otro tubo, me volteó a mí. Ay, padre. Que ese era mi sustento, ese tubo. Yo no sé nadar. Tenía 9 años y de afuera, de arriba, se veía lejos el fondo. Imagínate cuando yo comencé a bajar, que yo caí de ahí. Entonces, ¿qué hizo él en ese momento? Nada. ¿Y cómo te sacó? Entonces te estaba hundiendo hacia abajo. Varón, ¿usted ha visto un milagro alguna vez en su vida? Yo he visto mucho. Yo soy un milagro multiplicado muchas veces, que lo ha hecho Dios, y por eso yo estoy sentado en esta silla hoy. Dios mío. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese Jesús momento? dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso cuando yo tengo que hacer algo para mi Padre, Padre, que está en los cielos, aleluya. yo no tengo con qué pagar lo que Él hizo por mí. Yo me senté a contar cuántas veces yo estuve al borde de la muerte, que Dios me sacó de la muerte, con milagros que es para que yo no viva nunca, no podía vivir. Dios mío. Y eso ahora me trae a colación en mi pensamiento cuando Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Yo era esos huesos. Dios mío, Padre. Yo estaba debajo del mar, varón, allá abajo. Allá abajo. Y yo no sabía nadar, varón. 9 años, con 1 litro de ron en la mano. Wow. Un niño. Yo pienso que fue el Espíritu Santo que me dio ese pensamiento y me dijo, déjate caer, porque si me pongo a luchar con el mar, no voy a poder con el mar. Oye, el raciocinio mío de un niño de 9 años que nunca ha nadado, que no sé nadar. Si me pongo a luchar con el mar, me voy a cansar y no voy a poder con él. Me dejo caer y me dejé caer. Y bajo tranquilo y bajo y bajo. Y estoy así con los ojos cerrados, me concentro en retén el aire. Y estoy reteniendo el aire y cayendo, y caigo, 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 y cuento el tiempo. Y estoy esperando el tiempo que llegue al fondo. Y en un momento pienso, wow, pero ¿para dónde que yo voy? Que no llego. Dios mío. Todavía no llego. Todavía voy para abajo. Dios mío. ¿Qué pasó, un Hidoku? Sí. Me viene ese pensamiento, cuando llegue al fondo, que tú sientes el fondo, impúlsate hacia abajo y luego impúlsate con todo hacia arriba. Dios mío. Varón, cuando yo llegué al fondo, que yo sentí arena en los pies, yo me impulsé hacia arriba y comencé a hacer así y a mover los pies. Pero yo nunca había nadado, varón. ¿De dónde me salió a mí eso? Dios mío, Padre. Un niño de 9 años. 9 años. 9 años. Cuando llegaste arriba. Varón, yo no sé nadar, yo no sé cómo, si yo duré tanto cayendo, yo llegué arriba. ¿Cómo yo llegué arriba? Dios mío. Ahora mismo, usted me tira ahí donde yo me caí ahí. Y yo por mi propio esfuerzo, yo no llego arriba. No llega. Yo no sé nadar todavía. Dios mío. Esto se puso serio. Varón, Dios me sacó de ahí abajo. Esa es la única explicación que yo le puedo dar. Dios me sacó de ahí. Cuando llegué arriba, el amigo de él me agarró y me agarró del tubo. Que ellos ninguno bajaron a buscarme abajo. Y ellos sabían nadar. Dios mío, Padre. Es un milagro. Cuando me suben al tubo, ellos como que notan ahí como una inconformidad. Me dicen, quédate ahí. Yo le digo, no, llévame para la orilla. Y no querían llevarme para la orilla. Quédate ahí. Yo voy para la orilla. Llévame, hasta que como que Dios lo tocó y lo hizo que me llevara. Esa gente estaba borracho, varón. Me llevaron para la orilla. Y de esa infancia, luego yo vi muchas personas que se ahogaron, que murieron jóvenes en río. Por cosas de la vida me tocó estar ahí, en momentos donde personas se ahogaban y verlo. Y he visto cómo la vida del hombre en un segundo pasa. Pasa. Ok, ungido. Tuviste ese accidente que casi se muere
viste la mano de Dios obrando, tú siendo un niño, algo sobrenatural, inexplicable cómo fue que saliste del fondo del mar y saliste nadando. Ah, pero hay algo que yo no te he dicho. ¿El qué? Antes, años, más o menos 2 años antes de eso, yo soñé un sueño donde yo iba cruzando una piscina. Sí. Por encima de la piscina yo iba por una tabla caminando y caí al fondo. Y abajo al fondo de la piscina había un sol que brillaba. Dios mío. Esto está fuerte. Había una luz, así como el sol que brillaba abajo en el fondo de la piscina. Dios mío, Padre. Y Dios me sacó de ahí, de abajo del mar, varón. Para los que no creen que Dios existe, que Dios es un invento, que lo escribieron una persona que se inventaron un Dios escribiendo cosas en una Biblia. El que creó los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, me sacó de ahí abajo. Wow, Dios mío. Sorprendente, ungido. Cuéntanos cuándo tiene el encuentro con Dios que te convierte. ¿A qué edad? Varón, más o menos 15 o 16 años. Yo trabajaba en una empresa de importaciones de productos del extranjero hacia República Dominicana, donde el empresario distribuía esos productos al por mayor a farmacias. Yo era despachador en su almacén. Yo preparaba los pedidos. Resulta que él me invitó a la iglesia porque él era cristiano y yo comencé a ir a una iglesia cristiana evangélica. Y yo veía cómo se enseñaba la palabra de Dios, la Biblia, cómo se hablaba de un Dios de poder, del Espíritu Santo. Se alababa a Dios con alegría, con gozo. Y yo me gustó ese ambiente y acepté a Jesucristo, porque yo entendí que necesitaba la salvación de mi alma. Y acepté a Jesucristo. Ahí conocí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me bautizó. Y yo danzaba casi diario en la iglesia. Te bautizó. ¿Qué tiempo duraste para que el Espíritu Santo te bautizara? Bueno, no recuerdo exactamente qué tiempo duré para que me bautizara, pero sí duré unos meses, creo que menos de un año. En un momento el Espíritu Santo me agarró, no recuerdo qué día fue eso, y me sacó de entre los bancos danzando, dando vueltas, que nadie pudo controlarme, ni yo mismo podía controlarme. Y luego cada vez que cantaban un coro de fuego, el Espíritu Santo me agarraba y me ponía a danzar, casi diario. Resulta que yo llegué a un nivel que yo danzaba hasta en mi casa, varón. Yo me levantaba cepillándome, cantando un coro y salía danzando de mi habitación. Dios mío, Padre. Entonces yo conocí ese fuego y ese poder del Espíritu Santo. Recuerdo que una vez llegué de la escuela, siendo así adolescente, y no había luz, había mucho calor, mosquitos. Y yo me hinqué a orar, le dije, Señor, hace mucho calor, necesito que mande la luz, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y llegó la luz. Dios mío. Resulta que yo vivía en una habitación ya alquilado ahí, jovencito, porque trabajaba y ya era independiente. Y esas personas se fueron de viaje para Estados Unidos, un viaje de negocios, y duraron 2 semanas. Y yo no tenía ni dinero ni comida, varón. Yo me quedé en una casa solo, sin dinero ni comida, ni nada. Y algo me dijo, súbete al techo, mira esa mata, súbete al techo. Cuando me subí al techo, varón, había una mata de una fruta que yo nunca la había visto en mi vida, que en estos días fue que yo aprendí cómo se llama esa fruta. Y con esa fruta, con esa mata, yo duré 2 semanas comiendo, sustentándome. Y estaba delicioso, eran unos frutos dulces, parecidos a la guanábana. Se llama caimito, no sé si usted lo conoce. Sí. Eso yo no sabía lo que era. Yo sé que esa mata estaba llena de caimito. Y eso me lo tenía Dios para sostenerme esas 2 semanas, varón. Eso me acuerda cuando le enviaron los cuervos a alimentar al profeta Elías. Dios mío. Ungido, que te convierte, te bautizan. ¿Qué tiempo duraste para hablar lengua? Cuéntame esa experiencia. Resulta que en ese tiempo yo conocí un evangelio limitado, digamos. ¿Limitado? Sí. Lo que pasa es que nosotros Dios nos da las cosas. Dios no es un Dios pequeño, siempre es un Dios grande, espléndido. Él te da las cosas, si te da poder, te da mucho poder. Si te da autoridad, te da mucha autoridad. Si te da dones exquisitos del cielo. Sí. Pero a veces nosotros con la mentalidad humana no podemos entender tanta gloria y tanto poder y nos cohibimos de eso. Resulta que estando yo en una tienda trabajando, siendo
teniendo 18 años, yo sentí del Espíritu Santo orar por una señora que se cortó en una mano. Tenía una cortada así, y iba agarrándose la mano con la sangre en la mano. Sí. Y el Espíritu Santo me instaba. Ahora que lo conozco mejor, sé que era Él. Pero en ese tiempo no sabía si era yo o si era Dios. Tenía esa duda. Y por esa duda, y si no pasa nada, no lo hice. Pero el Espíritu Santo me estaba mandando a orar por esa mujer para hacer un milagro. Dios mío. Y yo no lo hice. Atención, iglesia. Hay gente que tiene el don de sanidad. Hay gente que tiene el don de milagros. Pero cuando el Espíritu Santo los manda a orar por una persona, no van. Ay. Cuando le dan una palabra profética para alguien, no la dicen. Dios mío. Porque tienen miedo. Así como Dios te lo dio, te lo quita. Si tú no obedeces, Dios no quiere nada con desobedientes. Padre. Yo no oré por esa mujer. Y yo duré mucho para ver un milagro. ¿Qué tiempo duraste más o menos? Luego al tiempo de eso, en un tiempo yo me descarrié. Ok, tú no vas a contar lo que pasó con el milagro y me dirás después por qué te descarriaste. No, el milagro simplemente no sucedió nada porque yo no hice lo que tenía que hacer. Yo tenía que orar por esa mujer y yo no oré. Yo tengo el don de sanidad. Yo lo sé ahora. Pero en ese tiempo yo era un adolescente con poco conocimiento del mundo, con timidez, con poco conocimiento del Espíritu Santo. No sabía si era el Espíritu Santo que me hablaba, si era yo que estaba inventándome eso, si era emoción mía. Cuando usted sienta algo de Dios, si es bueno, hágalo. Dios. Que la Biblia es clara y dice que tenemos autoridad para sanar enfermos. Lo que pasa es que si no lo creemos, Dios no quiere nada con incrédulos. Sí mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer si es cristiano es tener fe. Si usted no tiene fe, deje eso. Deje eso. Ungido, ok, ¿qué provocó que tú te apartaras de los caminos? Bueno, ministro, mira, algo que tiene que saber todo cristiano es que hay personas que, como yo en ese momento de infancia, de adolescencia, desconocía. Inmediatamente tú aceptas a Jesucristo, ya tú estás en guerra. Hable eso ahí. No, porque la gente cree que ellos aceptaron a Jesucristo, ya ellos son salvos. Tú eres salvo, porque tú has creído en Jesucristo. Y Él dijo, el que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Sí. Ya tú vas a vivir. Pero dice también, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú tienes que ser violento porque tú estás en una guerra. Lo que pasa es que la mayoría de personas que aceptan a Cristo, como no ven los ángeles ni ven los demonios, ellos creen que ellos están solos aquí. Ay. Ellos creen que la vida es esperar que Cristo venga, ¿verdad? Predicar el evangelio, ir a los cultos. Y si se mueren en Cristo, se salvaron y ya. No, tú tienes una guerra con un enemigo que vive, que tiene miles de años en esta tierra, que se llama Satanás, que tiene una legión de ángeles caídos que están para detener tu ministerio, que están para matarte, para robar, para destruir, dice la Biblia, para hurtar, para quitarte lo que Dios te dio. Entonces, si tú te quedas en un evangelio rezagado, que tú oras 15 minutos por día, que a veces se te olvida orar para comer, que por la mañana no le da gracias a Dios por este nuevo Dios día, mío. entonces tú no estás viviendo un evangelio. Tú tienes un pie adentro y el otro afuera. Ay, lo dijo. Hay personas que están en la iglesia sentados y están descarriados y no lo saben. Ay. Porque cuando tú comienzas a ignorar a Dios, ¿cómo tú esperas que Dios sea contigo si tú lo ignoras? Si el Espíritu Santo mora en ti, la Biblia lo dice, ¿verdad? Me voy, pero les dejo al Consolador. Consolador. Él mora en ti. Imagínate que tú te sientes aquí conmigo 3 horas esperando que yo te diga una palabra y yo me quede mudo aquí y no te miro ni te hablo. Está bien que no podemos verlo con los ojos físicos, pero podemos ver su gloria creada en el universo. Los cielos hablan de la gloria de Dios. Los cielos y la tierra hablan de la gloria de mi Padre. Pero Jesús dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Orar es hablar con Dios. Y tú tienes a Dios dentro de ti. Tú tienes que hablar con Él.
porque tú eres su siervo, su hijo. Él te ha salvado. Tú tienes diariamente que reconocer esa gloria, esa grandeza, alabar a tu Dios, darle gracias, decirle las cosas que te preocupan, poner tus problemas en las manos de Él, que Él sea tu amigo. Y llegará un momento que Él hará una unión contigo donde Él te hablará a ti también. Dios mío. Y entonces tú vas a entrar a otro nivel de cristianismo, tú vas a conocer otro evangelio. Amén. Ungido, entonces te aparta de los caminos. Dime qué te pasó en el mundo. Tuviste al borde de la muerte, Satanás te quería matar. Cuéntanos esa experiencia. Varón, lo que pasa es que en ese tiempo yo estaba en la iglesia y yo iba a gozarme el oculto y al Espíritu Santo. Pero yo no sabía, ellos decían que la oración era importante, pero yo no sabía cuánto. Yo oraba media hora, 15 minutos, porque cuando uno está nuevo en el Evangelio, la oración a veces es un poco tormentosa, más cuando el enemigo te está impidiendo que tú ores. Porque la gente no lo sabe, pero hay demonios asignados a ti para que tú no ores. Sí. Que ese es su trabajo. Y tú tienes que romper eso. Y eso se rompe con violencia, diciendo, no, yo voy a orar. No, yo voy a orar hoy 1 hora. No, mañana yo tengo que orar 1 hora y media. No, pasado yo voy a orar 2 horas. Y mi meta es orar 8 horas diarias, 6 horas diarias, 5 horas diarias. Entonces cuando tú estás en ese nivel de gloria, entonces tú vas a conocer el verdadero evangelio. Porque en la orilla tú no vas a conocer el poder y la gloria de Dios como Él te la quiere mostrar. Sí. Resulta que yo, al tener poca oración, y Satanás, llega un momento que utiliza a la gente que son importantes para ti. Sí. Entonces te dan un golpe que tú no lo esperas. Y tú caes al mundo. Wow. A mí me pasó que me botaron de la iglesia. No, espérate, ungido. Mi gente, comparta esto, dele like, suscríbase. Miren, tú dijiste que te sacaron de la iglesia. Varón, la gente no entiende que a veces cuando tú tienes un ministerio, que Dios te da cosas grandes que nadie tiene, Sí. la gente se llena de envidia. Hay personas que te ven danzando todos los días y ellos nunca han sentido al Espíritu Santo. Varón, hay envidiosos de la iglesia, hay muchos. Varón, pero es que si yo veo que usted está sanando enfermos, danzando, que el Espíritu Santo le habla, y yo nunca he sentido al Espíritu Santo, yo tengo 2 caminos. O buscar lo que usted encontró, buscar la fórmula, o envidiarlo. Dios mío. Padre. Entonces hay muchos que están envidiando lo que Dios le dio a otros, en vez de buscar lo que Dios tiene para ellos. Y descubrir lo que ya Dios le dio, que muchas veces ni lo saben, y ya Dios se lo entregó. Varón, entonces cuando yo recibí esa decepción en la misma iglesia, yo quedé decepcionado. Ok, varón, disculpa que te interrumpa. ¿Cuál fue el motivo o qué pasó que te botan de la iglesia? Varón, eso fue obra del mismo Satanás. Porque motivo no había. Porque a mí nunca me han puesto una disciplina en una iglesia. Dios mío. Porque si usted hace un pecado, ¿qué es lo que procede? Oh, ese pecado saca toda la luz. Ponerle una disciplina. Sí. Y usted arrepentirse y reconocer su pecado. A mí nunca me han puesto una disciplina. A mí nunca me sentaron para una reunión. Simplemente anunciaron en el púlpito que fulano, esperamos que fulano se vaya de la iglesia. Dios mío, Padre. La misma pastora. Y en ese momento, ¿cómo usted se sintió? ¿Qué hizo en ese Ya tú te momento? puedes imaginar cómo yo me sentí, pero no tenía nada, tenía las manos atadas. ¿Qué hice? Me fui de una vez. No volví más. De ahí tú se descarrió, se fue para el mundo. Me descarrié. O sea, yo no salí descarriado. Yo me fui primero, me alejé de esa iglesia. Pero entonces al lugar donde me fui, no tenía iglesia cerca, no me interesé tampoco, porque estaba decepcionado, fue un golpe fuerte para mí. Yo estaba solo, alejado, ni estaba en el mundo buscando nada, pero con el tiempo va pasando y tú entre afanes y afanes en la vida del mundo, ya sin congregarte, sin leer la Biblia, sin orar. ¿Qué te espera? Una vida normal del mundo. Dios mío. Luego yo comencé a descubrir el mundo, lo que es las mujeres, que se convirtió en mi debilidad y mi pasión. Háblanos un poco de eso. Se convirtió en tu debilidad en el mundo. Claro. Háblanos un poco de eso, que hay gente ahí que quizás tienen esa misma debilidad y no saben cómo la van a enfrentar. Bueno, la Biblia dice que Dios creó una ayuda idónea para el hombre, pero la hizo hermosa. La mujer es, para mí, en la creación, lo más hermoso que Dios ha hecho. Ahí sí. Porque tú puedes estar en el palacio más grande, pero si tú no estás con una persona que tú amas, tu esposa, digamos, te falta algo.
tú no lo disfrutas. Entonces, para mí la mujer ha sido un regalo muy grande que Dios nos dejó en la tierra, ¿verdad? En el mundo yo me aproveché de eso para conocer eso. Pero entonces, ¿qué resulta? Que entonces yo vivía en pecado, en fornicación, adulterio, en todo tipo de relaciones libres. Yo me dediqué a conquistar mujeres. A conquistar mujeres. A conquistar mujeres. Dios mío. Entonces, yo he tenido tantas mujeres que algunas yo no me acuerdo ni el nombre. Que si me la encuentro por ahí ya ni me acuerdo ni cómo se llaman, ¿entiendes? Pero luego que uno conoce la grandeza de Dios y las cosas que Dios tiene para ti y un ministerio, realmente un evangelio profundo, ya a ti no te hace falta nada. Tú puedes morir al mundo y a la carne, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? De su alma. Nada de eso da la felicidad, porque cuando Satanás o el mundo te da algo, te quita algo más valioso. Sí. Te enseña el espejito y te quita el oro, como hicieron con los indígenas aquí, los españoles, Español. cuando conquistaron este país. Así mismo trabaja Satanás, te enseña el espejito, pero te quita el oro. Te quita el oro. Entonces, yo llegué a un estado que yo no confiaba en ninguna mujer. Nunca me casé en el mundo, siempre tenía mujeres de lejos. Yo salía a provincia, a todos los sitios, a salir con mujeres diferentes. Dios mío. Ok, ungido. Está en el mundo. ¿Qué tiempo duraste cuando te apartaste en el mundo? Entonces duré en el mundo de más o menos los 19 o 20 años hasta más o menos 22 años en el mundo. 22 años. Ok, háblame de algún suceso, ya que me hablaste que tuviste al borde de la muerte más de 11 veces. Sí. Nárrame cada uno de esas situaciones que viviste. Bueno, como son muchas, no creo que te las pueda contar todas, pero te Dale, voy a que aquí hay resumir tiempo de más, tranquilo. Lo más importante, te voy a resumir. Primero fue cuando le pegaron fuego a mi casa. Un hombre celoso con mi mamá, que le pegó fuego a mi casa estando niño, que ya te hablé de eso hace un rato. Y mi madre salió corriendo de madrugada conmigo cargado, que yo era un niño, un bebé. Luego, a los 9 años, cuando me caí allá en el mar, que entonces luego, cuando yo vengo y me reconcilio con Dios, yo crecí normal, todo bien. Resulta que estando en el mundo descarriado, me tocó ir donde mi sobrina, ya grande, la hija del que me invitó a la playa, que yo vivía ya en un sitio lejos de Villamella. Me tocó ir a buscar a mi sobrina porque ella tenía que venir a vivir para donde mi hermana, que era su madre, y yo fui en mi carro a buscarla. Ahí ese hombre que tenía muchos años que no me veía, me vio después de mucho tiempo, y me vio ya grande, adulto, con mi carro, que trabajaba y todo, y bien formado. Y lo primero que él me dijo fue perdóname, y abajó la cabeza. Dios mío. Y yo no sabía de qué él me estaba hablando, porque cuando eso pasó yo era un niño y para mí eso fue que yo me caí, ¿entiendes? Me caí, pero gracias a Dios quedé vivo. Pero cuando él me dijo esa palabra, perdóname, yo no sabía de qué él me estaba hablando. Y yo, no te preocupes, normal con él. Cogí a mi sobrina que la iba a buscar, me la llevé. Y después que me convierto, que estoy pasando lista las veces que Dios me ha salvado la vida, me viene ese suceso a la mente, así, me lo trae. Repaso todo como sucedió y digo, ven acá, pero ¿y cómo es que un hombre casado, con su esposa, con una hija, con las hermanas de él que viven ahí, en su casa, inventa un viaje para la playa y no invita a nadie, nada más a mí? Está raro, ¿eh? ¿Y cómo entonces, que entonces me lleva para el profundo del mar, bebiendo ron, y me deja caer de esa manera, y no baja nadie a buscarme? Dios mío. Todo eso lo estoy analizando ya siendo cristiano, después de muchos años, que nunca había pensado en eso. Y pienso muchas cosas. Pero yo lo que tengo seguro es que yo no salía vivo de ahí si no hubiera sido Dios que me saca. Sí. Pero entonces pensé, ¿y por qué me pidió perdón? Y se le notaba como un remordimiento interno conmigo. Y ahí caí en cuenta. Gracias a Dios. Pero sí, me queda como experiencia de vida.
para saber y aconsejar a otros. Y para saber de dónde Dios me ha sacado. Wow. ¿Entiendes? Entonces, luego de eso, yo tuve muchas veces al borde de la muerte, en situaciones que Dios me salvó la vida de una manera milagrosa. Por ejemplo, una vez yo iba en un motor, yo tenía un motor Suzuki AX100 y yo iba conduciendo en la avenida Luperón y un vehículo, una jipeta, el chofer me hace así que cruce, porque yo quería cambiar de carril de la orilla, de la derecha, hacia el de la izquierda, de doblar a la izquierda. Era un día que no había tránsito, la calle estaba limpia, la avenida, y él me da el paso, ¿qué pasa? Cuando yo miro otra vez, para asegurarme de que él no viene, sino que él está esperando que yo pase, veo que él me hace de nuevo que pase, que él está esperando que yo pase. Entonces cuando me meto, aparece una jipeta que yo no sé de dónde salió, que yo nunca la vi. A mí me dijeron que fue una jipeta. Me dijeron, eso era una jipeta que venía a 150 kilómetros por hora. Y cuando te dio, la puso a 200 para que no le vean la placa. Yo iba cambiando de carril así. Y ella vino rebasando la otra jipeta a 150 así. ¡Pum! Y me dio que yo caí por allá y rodé. Del lado que ella me dio, esa pierna se metió dentro del tanque de la gasolina del motor. Se hizo un molde así. Que cuando yo me montaba en el motor luego, yo metía la pierna y quedaba encajada adentro del tanque así del molde, del golpe. Pero resulta que esa pierna no tenía ni un morado, ni una cortada, no tenía ni un hueso roto, ni se me zafó, ni se me hinchó, nada. Y yo me paré normal a recoger mi motor y todo el mundo asustado, los que vieron eso, fueron donde mí. No, nosotros te llevamos el motor, ven, siéntate ahí en la orilla, que tú estás caliente, vete para el médico. Llama, que te van a buscar para el médico, que tú estás caliente, y revísate, que tú tienes que tener una pierna rota. Y yo me hago así, veo que estoy caminando. Tú estás ready. Digo, no, pero que yo estoy bien. Pero me siento a analizar cómo yo estoy vivo. Porque fue demasiado fuerte. La jipeta me dio, y ni antes de darme, ni después de que me dio, yo nunca la vi. Padre. De tan rápido que iba. Y yo sé que es una jipeta porque ellos me lo dijeron. Yo le dije, ¿qué fue lo que me dio? Y ellos me dijeron, fue una jipeta negra. Que ni se paró. Que nunca se paró. Cuando te dio, venía a 100 y pico, y cuando te dio la puso a 200 para que no le veamos la placa. Dios eterno. Entonces, esas son cosas que solamente Dios la puede hacer porque tiene un propósito contigo. Te decía que tú tienes un plan en tu vida, tú planeas hacer cosas. Tú quieres estudiar algo, tú quieres aprender lo otro, ahorrar dinero, comprar un vehículo, tal vez viajar, comprar una casa. Esos son planes humanos que tú haces. Pero Satanás tiene un plan contigo. Pero Dios tiene un propósito. Dios mío. Hay cristianos que están en la iglesia y no saben cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Ahí sí. Dios mío. Atención al pueblo de Dios. Usted está en una guerra y estamos en los últimos tiempos. Satanás está al acecho, buscando a quien devorar. Si usted no está metido en la brecha, en oración y en ayuno, y en obediencia con Dios, leyendo la Biblia, y haciendo la obra de Dios, predicando la palabra de Dios, y haciendo lo que Dios manda, entonces usted está alejándose del propósito que Dios tiene con usted. A través de esa obediencia es que el Espíritu Santo va tratando contigo y te va dando palabras, te manda profetas, te dice cuál es tu ministerio, te va llevando personas a tu vida y te va guiando al camino que Él tiene para ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Amén. Unido, ok. Muy fuerte lo que he estado soltando de cómo el Señor te libró de la muerte. ¿Cuál fue el caso más fuerte que tú dices, me salvó Dios? Bueno, en motores yo tuve muchos accidentes, mucho. Hubo otro que iba una patana delante de mí y la patana se llevó un cable eléctrico arriba y ese cable eléctrico cayó y me agarró el timón del guía en la autopista Duarte lloviendo. Y yo me deslicé como a 100 metros de distancia, deslizado encima del motor. Wow. Encima del motor, y cuando me paro no tengo nada. Dios mío. Agarro mi motor, lo llevo para la orilla, lo enderezo un chin al guía y lo prendo y la gente diciéndome, vete para el médico que tú estás caliente, pero yo no tenía nada. Dios mío. Otro día voy detrás en la autopista Duarte de un carro y debajo del carro, por donde él pasó por el medio, había una piedra.
un poco grande. Yo como iba un poco rápido, no tuve tiempo de nada. Cuando pisé la piedra, el motor se calibró me vomitó, digamos, en el aire. Yo salí volando. Salió volando en el motor. Volando del motor y caí rodando así en la autopista. Cuando me paré de ahí también me paré sin ningún daño. Dios mío. Pero te voy a decir uno de los peores accidentes. Estando yo trabajando en Punta Cana, que la gente que trabajaron en ese hotel en esa época, que todavía hay personas ahí Sí. que estaban en esa época y lo saben, fueron testigos de eso. Yo era encargado de restaurantes en el Hotel Royalton. Y yo salí para una apertura a las 5 de la mañana del alojamiento que está cerca de Iberoestar, del Hotel Iberoestar, hacia Ubero Alto, en un carro Toyota Camry LE 2008 que yo tenía. El carro estaba como nuevo. Yo tenía transporte del hotel que me llevaba en una guagua, pero ese día yo tenía un cansancio muy grande, tenía muchas horas trabajadas, muchos días trabajados sin día libre y casi no me podía ni levantar, pero haciendo el esfuerzo para cumplir con mis responsabilidades, sentí que el Espíritu Santo me decía en mi pecho, no vayas, hay problema, no vayas. Hay una amenaza fuerte, la sentía, no vayas. Pero yo, sopesando la amenaza y la responsabilidad que tenía en mi trabajo, como yo nunca no he temido casi a la muerte, lo que hice fue que oré. Dije, bueno, Dios es el dueño de mi vida. Si yo me voy a morir hoy, yo lo que quiero es irme con Él, siendo yo inconverso, descarriado. Dios mío. Oré un Padre Nuestro. Le dije, Señor, en tu mano estoy, llévame a mi trabajo, porque no voy a faltar, porque tengo una responsabilidad muy grande. Pero si es que hoy tú me vas a llevar de esta tierra, llévame contigo, perdóname, porque soy pecador. Pero reconozco que Cristo Jesús es mi Salvador, porque tenía conocimiento de la palabra. Y me fui. Resulta que yo dije que para llegar rápido salgo a hacer un rebase y para asegurarme pongo el carro a 180 en el rebase. Dios mío. Cuando salgo a rebasar, que en una carretera oscura de Miche, era en enero y estaba muy oscuro, enero 2019 para ser específico. El Diario Libre tiene un videíto que grabaron de ese accidente. En enero 2019, el día más o menos 19 de enero, un Toyota Camry LE en la carretera de Miche, cerca de Hard Rock Hotel Punta Cana. Ahí, más o menos cerca de ahí, yo me encuentro en vía contraria con una guagua de 60 pasajeros que viene en sentido contrario, sin luz. No la veía porque no tenía luz. Cuando yo pude ver como que se movía algo, trato de defenderme un poco a la derecha, pero entonces el vehículo que yo estaba rebasando me obstruía. Entonces cuando freno para quedar un poco atrás y me inclino hacia la derecha, el vehículo se me quería volcar a la derecha, porque tenía una acechanza del mismo enemigo. Yo sentía una fuerza Contrario. espiritual que tenía dominio en ese lugar de ese vehículo. Y yo sentía que me llevaban. Uf, uf, uf. Y cuando yo jalé para la izquierda de nuevo, para no volcarme a la derecha, me plantó frente a frente a la guagua y ya la guagua estaba ahí, ya no tenía tiempo de nada. Yo hice hacia la izquierda para los... Hay unos divisores metálicos de la carretera. Y cuando hice así a la izquierda, aceleré más para salirme un chin del frente de la guagua porque no había tiempo de nada. Y la guagua me dio en la puerta del copiloto. De la puerta del copiloto, esa guagua rompió el carro en dos. Dios. Se llevó la mitad del carro como a 300 metros de donde yo estaba. Y yo quedé en el asiento mío con el cinturón en un pedazo de vehículo. En un pedazo del carro. Lo partió en dos. Sí. Yo tenía muchas fotos, el celular se me perdió, pero esas fotos están publicadas. Yo las publiqué y se las he enviado a varias personas que voy a tratar de recuperar esas fotos en las redes. Incluso en Twitter una vez lo publiqué. Entonces, cuando despierto, yo perdí la conciencia. Cuando la guagua le dio al carro, yo perdí la conciencia y desperté como a los 15 minutos. Cuando despierto, que yo veo la destrucción del vehículo, yo no recordaba cómo fue el accidente, porque la mente se te pone en blanco. Pero yo sí sabía que había tenido un accidente, veía mi carro destruido y pensé, wow, perdí mi vehículo, pero dije, gracias a Dios estoy vivo. Pero dije, primero yo me revisé así, a ver si yo estaba vivo, así, a ver si me faltaba un brazo, si tenía un hoyo, y no lo sabía. Si tenía mis pies, me agarré así.
Dios mío. A ver también si era en el espíritu que yo estaba o era en mi cuerpo. Después que me agarré completo, que veo que estoy completo, entonces yo salgo del carro Sí. y me abajo del carro a buscar mi cuerpo, a ver dónde están la tripa y los sesos, porque no podía ser real que yo estuviera vivo. ¿Cómo fue que el carro se partió en dos? En dos, te puedo conseguir fotos. Hay mío. muchas personas que yo se le envié esa foto que la tienen. Pa. Y el Diario Libre la publicó en enero de 2019. El carro, la mitad de la puerta del copiloto hacia atrás, esa mitad del carro quedó metido debajo de la guagua, abajo del bumper de adelante y el frente de la guagua desbaratado entero. Dios. La ambulancia que vino fue allá a la guagua a buscar una embarazada y a mi carro no fueron. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ahí no había nadie que buscar. O sea, ahí nadie podía quedar vivo. Esto se puso serio. Lo que pasa es que hay un Dios que hace milagros cuando las cosas son imposibles. Y cuando Él tiene un llamado, un propósito contigo, Él hace cosas imposibles para que tú entiendas de que Él tiene un propósito en tu vida. Después de eso, yo era que le predicaba a la gente que me predicaban a mí, siendo inconverso. Una vez yo llevé a unas mujeres que iban por una iglesia, Sí. haciendo servicio de InDriver, y me predicaron. Y yo les dije, no, pero es que ustedes no me pueden predicar a mí. ¿Y por qué? Digo, yo sé que tengo que predicarle a ustedes. Ustedes no saben de dónde Dios me sacó, debajo de una guagua a 180 kilómetros por hora. Esto se puso serio. Mi gente, vamos a tener que hacer una segunda parte. Sabes que el tiempo es corto en cabina. Y lo que está contando este hombre es sobrenatural. Ministro, yo quiero que tú lees una oración por toda esa gente que está mirando aquí, que está viendo un milagro en tu vida. Un milagro que con la mente humana quizás no se puede creer que un vehículo en dos pedazos divide un vehículo y que tú te quedes vivo. Eso nada más se ve en películas. Así que haz una oración por esa gente que nos está mirando ahora. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en tu presencia, Santo Señor, Dios. venimos implorando tu misericordia y tu amor, Dios mío, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres nuestro dueño, Dios mío. Mira ese público que está Sí, ahí Señor. mirando esta entrevista, toca los corazones, Dios mío, los que no te conocen, toca sus corazones para que te conozcan, para que sepan que tú eres un Dios verdadero, que tú tienes la salvación y la vida eterna para ellos, Dios mío. Tráelos al conocimiento del pecado, al convencimiento, Señor, para salvación y vida eterna, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Tócalos, mira a los que están enfermos, Dios mío. Te pido que lleves un milagro de sanidad en sus vidas. Ahora pido a las personas que tienen dolencias, que tienen Señor. enfermedades, toquen el lugar afectado de su cuerpo. Si usted cree que Dios lo puede sanar ahora, ore conmigo y diga estas palabras. Señor Jesús, sáname, te lo pido, por tu amor y tu misericordia, porque creo en ti y tengo fe de que tú puedes hacerlo. Señor Espíritu Santo, ve haciendo esos milagros, ve cambiando órganos, Señor, que están dañados, ve sanando cáncer, ve sanando sida, ve sanando adicciones. Dios mío, sana al enfermo, porque tú viniste a sanar los enfermos y a libertar a los cautivos. Señor, trae las personas a tu camino, las personas Sí, que Señor. tienen llamado de parte tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Mira a Padre. la gente que está en la iglesia, Dios mío, que todavía no te conoce a profundidad. Trata con sus vidas, Dios Sí, mío, para Señor. que ellos puedan conocerte. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre poderoso Sí, de Señor, Jesús gracias. de Nazaret. Amén. Dios mío, impresionante el tiempo profético acá que estamos viviendo con este ministro. Lo que contó fue sobrenatural. Este testimonio tiene que andar el mundo entero, porque sé que va a bendecir mucha vida y será para salvación, porque el Dios de los ejércitos hace milagros. Ungido, Dios te bendiga, así como prospera tu alma. Amén. Pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Que el Señor te cuide, te guarde y todo lo que tú tengas en el Señor se pueda multiplicar. Mi gente linda, Amén. suscríbase, dele like, compártalo con todo el mundo y espere también la segunda parte, que luego se la vamos a tirar para que usted sepa lo que pasó. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom.